En primer lugar, quiero agradecer al Museo Etnográfico de Castilla y León, a los organizadores y a los patrocinadores el hecho de que hayan puesto en marcha este programa y que me hayan invitado a contar nuestra experiencia. Bien, va a tener dos partes. En principio voy a hacer una introducción muy rápida sobre el trabajo que hemos desarrollado desde la creación de nuestro taller en 1928 y después voy a mostrar otra presentación en la que se va a poder apreciar en qué contexto hemos desarrollado nuestro trabajo, sobre todo en estos últimos 20 años. A nivel, he intentado hacer una muestra, complicado el objetivo, pero bueno, voy a hacer una muestra un poco del panorama de la filigrana a nivel mundial. Bien, comenzamos con nuestra historia. ¿Está en una carpeta o está en la pantalla la presentación? No la veo ahora. Ay. Listo. ¿Está en la carpeta de Museo Etnográfico? Está fuera en el escritorio. Jornadas Museo Etnográfico. Ah, Jornadas Museo Etnográfico, listo. Esa es. Estaba viendo antes. Ah, bien. La tengo. ¿La tenemos a pantalla completa? Listo, vale. Bien. Mis hermanos y yo aprendimos el trabajo con mi padre, que realmente era un enamorado del oficio. Su nombre era Luis Méndez Vieira. Y como comentábamos anteriormente, nuestro origen está en el norte de Portugal, en Braga. Nuestros abuelos, José María y Julia, llegaron en el año 1928 a Tamames. Mi padre y sus hermanos aprendieron el trabajo, el oficio con mi abuelo, y nosotros continuamos la tradición actualmente. Mi padre ya desarrolló, como les comentaba, un artesano enamorado de su oficio, desarrolló una importante labor. Yo fui el primer aprendiz en la familia en el año 1983 al terminar el colegio. Al llegar del norte de Portugal, por decirlo de algún modo, la primera adaptación en cuanto a diseño fue empezar a realizar los modelos, algunos modelos salmantinos que no se realizaban en el norte de Portugal. Esta pieza pues, es característica del traje portugués, como vemos ahí, la chica con el traje de Viana do Castelo. Comenzamos a realizar el botón charro por encargos de las joyerías, comenzó a realizar mi abuelo el botón charro por encargo de las joyerías salmantinas. Y aquí podemos ver cómo están las argolas que dicen en Portugal, las argolas de filigrana o pendientes de abanico de herradura, típicamente portugueses, tanto como salmantinos, y los pendientes de espiga con aljófar, que son pues, una pieza característica de la joyería popular de Salamanca. Mi padre, aparte de tener varios reconocimientos, premios de la Diputación de Salamanca, en los años 80, empezó también a realizar ferias internacionales, como esta feria en Würzburg, Alemania. En el año 2000 renovamos las instalaciones y mi hermano Raúl y yo empezamos a tener más responsabilidad en el taller. Bueno, unos años antes. Mi padre fallece en el año 2000
y tomamos un poco el timón del taller mi hermano Raúl y yo. La intención era combinar, nuestro objetivo era combinar las nuevas tecnologías con las técnicas tradicionales para realizar una filigrana que estuviera totalmente fuera del contexto de la joyería popular. Por suerte, en el año 2002 recibimos el premio de Artesanía de Castilla y León por esta colección que llamamos Salamanca. En el año 2006 se asocia con nosotros el cuarto de mis hermanos, después de terminar sus estudios de Historia del Arte. Continuamos intentando estar al día en todo lo posible, tanto en pues, diferentes avances tecnológicos como asistiendo a congresos de este tipo y estar participando en actividades de formación constantemente. Seguimos utilizando las técnicas tradicionales, pero también utilizamos las nuevas tecnologías, tanto en cuestiones de fabricación como de promoción y de venta. En el mismo año 2006 abrimos nuestro primer punto de venta en Salamanca, con la intención de presentar la joyería tradicional de una forma contemporánea y al mismo tiempo buscar las sinergias entre el mundo del arte y la artesanía, buscando un poco que los dos sectores se potenciaran mutuamente. En el año 2007 y en el año 2013 quedamos finalistas en los premios nacionales de artesanía que valoran una trayectoria consolidada. En el año 2009 recibimos el premio de la Junta de Castilla y León también a la trayectoria artesana, al mismo tiempo que mantenemos los modelos tradicionales. Experimentamos con formas totalmente contemporáneas, inspiradas sobre todo en las características del trabajo con filigrana, sacando partido a las texturas y al hilo, de plata o de oro. Tenemos piezas en diferentes colecciones privadas, en Estados Unidos, en México y en Perú. También realizamos trabajos puramente artísticos, aunque este realmente no es nuestro del taller, pero sí es de uno de mis hermanos, Ángel Méndez. Hizo Bellas Artes, es un artista formado en Salamanca y que utilizó esas estructuras que yo hago en las ferias de artesanía para mostrar el trabajo, para realizar esta instalación, que son unas sillas de filigrana. También hemos tenido reconocimientos a nivel internacional, como este premio en la Feria de Omán. En el año 2012, una feria financiada por la UNESCO y por el Consejo Mundial de Artesanía. Otra feria del mismo tipo en China, en Dongyan, una ciudad como a 300 kilómetros de Shanghái, también nos reconoció por la calidad de nuestro trabajo. En el año 2011 cambió la ubicación de nuestra galería, se amplió el espacio de exposición y recibimos el premio Mejor Comercio del Año en 2014 por el Ayuntamiento de Salamanca. Actualmente estamos haciendo una exposición de arte contemporáneo cada trimestre, comisariada por un profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, y actualmente estamos colaborando con más de 40 artistas y artesanos. En el año 2015 recibimos el premio Producto en los Premios Nacionales de Artesanía, con esta pieza característico relicario leonés, el jardín, y característico también un poco símbolo del Museo Etnográfico, que fue donde conocí esta pieza. Participamos en todo tipo de actividades que potencien desde nuestro punto de vista, potencien y pongan en valor el trabajo artesanal. Potenciándolo, pues, como se potencia cualquier producto relacionado con la moda. También, desde el inicio, para mí fue muy habitual, desde
desde aprendiz. A mi padre le encantaba invitar al taller a cualquier persona que le viera interesada en el proceso de elaboración, entonces esto lo viví desde niño, y a mí siempre me ha encantado también participar en diferentes ferias y mostrar el trabajo, el proceso de elaboración de las joyas de filigrana. Asistimos a ferias internacionales, como comentamos ya desde la generación anterior. Nuestro padre comenzó a participar en ferias internacionales. Y esta feria, el International Folk Art Market, hemos tenido 10 participaciones desde el año 2010. Hemos ido año a año, nos han ido seleccionando, que para nosotros es, pues, realmente es un honor asistir a esta feria tantas veces, y es una feria que funciona muy bien también a nivel comercial. Y bueno, ahí seguimos experimentando e intentando encontrar nuevas propuestas día a día. Bien, esto es un resumen de nuestra trayectoria. Me imagino que muchos de los modelos que han visto los resultan familiares, ya que pues, en el área de Castilla y León, pues, en muchas provincias se comparten algunos modelos en los trajes tradicionales, o si no, han aparecido en el traje, como comentamos anteriormente, pues por herencia, por algún familiar, o quién sabe. Pero bueno, me imagino que serán modelos conocidos. Bien, en estos últimos 20 años, lo que hemos intentado hacer es, desde un planteamiento flexible, trabajar en diferentes líneas para conseguir llegar a públicos diferentes y a diferentes mercados, siempre teniendo en cuenta la calidad de las piezas. Desde un entorno basado en la joyería popular, la filigrana, ha llegado hasta el sector del lujo, pasando por otros campos como son el arte y la moda. Vemos este espectacular collar de Robert Baines. Es un artista australiano, profesor de diseño en la Universidad de Melbourne. Cuando trabajamos en un plano artístico, aunque en esta pieza de Baines se puede apreciar su virtuosismo, no siempre es necesaria la perfección de las formas, sino que podemos también trabajar con las texturas, buscando un poco la expresividad de la pieza final. Esta pieza de Baines podemos ver cómo aplica hierro, plástico, madera, oro, que es la base de la pieza, de este magnífico brazalete, y pintura. Esta pieza está inspirada en una teoría que dice que los portugueses descubrieron antes que el capitán Cook la costa de Australia, y se titula Java la Grande. Vemos cómo combina multitud de técnicas, desde filigrana en zigzag, granulado, etcétera, etcétera. Una pieza puramente artística. Con Baines coincidí precisamente, lo conocí personalmente en un congreso que se celebró en el año 2007 en el pueblo de mis abuelos, en Travasos, en Póvoa del Añoso. Participé en un congreso que se titulaba Reanimar la filigrana. Y vemos cómo también en la actualidad muchos artistas jóvenes se intentan por la técnica de filigrana para utilizarla en un plano artístico, como es el trabajo de Stéphanie Barbier. Stéphanie Barbier participó en un taller que impartí en el taller Peril en el año 2010 y forma parte de un grupo de creadoras, pues digo creadoras porque son casi todo mujeres, que se llama Joyas Sensacionales, coordinado por Silvia Waltz. Esta experiencia tenía como el eslogan lo ligero y lo pesado. Esta fue la propuesta de Stéphanie Barbier, combinando resina con plata. Aquí vemos un trabajo espectacular de filigrana en cobre, realizado por Valeria Martínez, de Chile, Valeria Martínez Nahuel, inspirado en las texturas vegetales y directamente relacionado con la cultura
chilena. Valeria lleva desarrollando durante 20 años su obra principalmente en técnica de filigrana. Como comentamos anteriormente, y como comenta Valeria en el texto que he utilizado, la experimentación es muy importante para el proceso creativo, conocer el material para saber o descubrir las posibilidades que puede tener. Vemos como aquí ella tampoco busca la perfección de la malla, que cada hilo coincida geométricamente o buscar una simetría, no. Ella lo que busca aquí es que la textura tenga calidez y transmitir ese tipo de sensaciones vegetales. Presenta en el año 2015 su colección Árboles Sagrados, inspiradas en los cultos indígenas y en el mundo, en el entorno vegetal. Viendo esta pieza, la utilizo porque me recordé los pectorales, por ejemplo, del traje tradicional que hemos visto de Viana do Castelo, los pectorales que vemos en los trajes tradicionales de Salamanca, los pectorales que podemos ver en África del Norte, en Argelia, Túnez, etcétera, etcétera. Entonces, pienso que muchas veces el ser humano no hemos cambiado tanto en miles de años y seguimos comunicándonos con un lenguaje similar. Tal vez ahora mismo prestamos más atención. El ajuar, cada pieza del ajuar tenía un significado y el ajuar en conjunto lo mostraba todo. Ahora más bien a lo mejor nos centramos en el significado de una única pieza. Si nos fijamos en los patrones que está utilizando este artesano de Turquía, podemos ver flores, la estructura del botón charro, y podemos ver filigrana en zigzag, como la que utilizaba Baines en la primera obra. Y podemos ver claramente como un botón salmantino está hecha con una flor exactamente igual que hace el artesano turco, como es este broche con un diamante de talla antigua, y podemos ver cómo reinterpretamos modelos tradicionales, botones que realmente eran botones para botonaduras, y los convertimos en piezas, en este caso en una línea clásica, que se pueden utilizar en la actualidad. Una propuesta totalmente contemporánea de la diseñadora Liliana Guerreiro, portuguesa, utilizando la misma técnica de malla que llaman en Portugal, esto lo llaman malla, en Colombia lo llaman zigzag. Y en Salamanca es una técnica nada habitual en nuestra región, es muy poco usual encontrar piezas de este tipo con esta filigrana en zigzag. Esta es una propuesta de Liliana Guerreiro, esta sortija elaborada en plata y oro. Un magnífico brazalete del maestro Eligio Rojas de Montpost, también en zigzag. Cuando hablamos de filigrana contemporánea, el diseño de algún modo siempre tiene que estar presente, al igual que la calidad en el acabado de las piezas. De igual manera, si hablamos de objetos decorativos, también en un plano totalmente clásico, Roberto Rodríguez nos presenta este toro, que a partir de la sencillez de los recursos que utiliza, en Perú es muy habitual hacer piezas decorativas de plata. De hecho, tienen hace un montón de años un concurso del Patronato de la Plata de Perú donde se presentan unas esculturas maravillosas. Me encanta el toro que realizó Roberto, que fue premiado precisamente en el concurso del Patronato de la Plata de Perú. Por la sencillez, le pinta la cara que es como si fuera un guerrero que estuviera a punto de entrar en batalla. Los detalles de los cuernos de ónix y las pezuñas. Es una pieza partiendo de lo tradicional, pero con un diseño súper actual. Me contó Roberto que
la primera vez que fue a los toros le impresionó mucho y que por eso hizo este toro. Vemos cómo, mejorando aspectos de la portabilidad y del confort a la hora de utilizar las piezas, las joyas, tal vez también modificando los tamaños, forma parte un poco de hacerlas más confortables para que se puedan utilizar. Multitud de modelos basados en lo tradicional se están utilizando y se ofrecen en el mercado en la actualidad. Estos aretes, elaborados por Fidel Bautista para la marca Oro de Monte Albán, recuerdan algunas hechuras también de las de nuestra tierra, de Salamanca. Me comentaba Alberto, que fue el que me envió la foto, gerente de la firma, que era muy habitual encontrarlos, los usaban mucho las vendedoras en los mercados de Oaxaca, este modelo. También hacen modelos de este tipo en Oaxaca con turquesa y con otras piedras y con malaquita. En diferentes gamas de precios y en diferentes materiales, vemos como los modelos tradicionales están perfectamente ubicados o están presentes en la estética contemporánea, en un plano clásico. Desde luego, esta ha sido una de nuestras principales batallas, conseguir un poco esto. Estos modelos permiten también, sin desvirtuarlos, permiten la incorporación de diferentes materiales, ya sea por cuestiones de gusto personal o por tendencias de moda. Estos pendientes de espiga, clásico modelo ya reinterpretado por nuestro padre en los años 80, normalmente se elaboraban con perlas, empezamos a elaborarlos con coral porque una joyería de París estaba interesada en que se los hiciéramos con coral y entonces se fue incorporando el coral. Actualmente los tenemos en nuestro mostrario. Aquí vemos el ejemplo de la diseñadora colombiana de Cali, Sonia Heilbron, que con este sofisticado diseño, elaborado por artesanos de Montpós y utilizando cristal de Swarovski, está teniendo un notable éxito a nivel internacional. Ha participado en importantes pasarelas en México y está exportando sus piezas a Kuwait, Estados Unidos, etc. El mismo caso de Rosy Cabero, que trabaja en el ámbito del folclore, del baile de marinera norteña, el traje de marinera norteña de Lima. Entonces elabora estas pendientes espectaculares para el traje de marinera norteña. Al mismo tiempo, pasa igual que con los modelos que utilizamos nosotros, pues estos pendientes se pueden utilizar en el ámbito tradicional, en el momento de vestir el traje típico, pero se pueden utilizar fuera de ese contexto perfectamente. Eda Arroyo es otra artesana de Lima, Perú, también trabaja todo el ajuar para el traje de marinera norteña y vemos como a través del marketing los artesanos intentamos llevar nuestro producto desde el mercado local hasta el mercado global. La joyería para novias tiene una gran aliada en la filigrana por su ligereza y su apariencia textil. Andrea Tello, una prestigiosa diseñadora de Cuenca, de Ecuador, también nos conocemos personalmente, coincidimos en Estados Unidos, en China hemos coincidido también en la feria de Shanghái. Una de sus líneas de trabajo es la joyería para novias. En este caso, también partiendo de una fuente de inspiración tradicional, como es el batik,
en Indonesia, y la filigrana. Edwin Charmaine elabora estos espectaculares tocados. Esta colección, titulada Pusaka, se mueve entre el arte, la moda y la artesanía. Ha sido valorada como un proyecto de desarrollo sostenible, premiada en algunos certámenes a nivel internacional, por promover las artes tradicionales del batik y la filigrana. Actualmente, todos los artesanos que trabajamos desde un punto de partida tradicional, o nuestra producción está basada en la joyería popular, intentamos destacar el valor añadido que tiene el producto que elaboramos. Intentamos destacar ese patrimonio cultural, inmaterial, con el que portan nuestras piezas y las técnicas con las que están utilizadas. Y del mismo modo, deberíamos todos intentar que nuestra producción estuviera basada en la ética, tanto en aspectos laborales como medioambientales. Todo esto son valores que están implícitos o deberían llevar el trabajo artesanal. Y eso intentamos, de algún modo también. Bien, bueno, como saben todos ustedes, la filigrana, la palabra filigrana procede del latín, filum, hilo, granum, semilla. Y es que el granulado siempre ha estado ligado a la filigrana, desde que los etruscos pues lo llevaron a su máxima expresión. Andrea Cagnetti, artista italiano, domina la técnica del granulado. Sus descubrimientos sobre esta antigua técnica se enseñan en diferentes escuelas de Italia, y elabora estas joyas que parecen haber sido hechas hace 2000 años. En esta pieza, el artista David Huyck, profesor de diseño en la Facultad de Artes Plásticas de Hasselt, en Bélgica, y también profesor en la Facultad de Arquitectura de la misma universidad. Nos enseña las posibilidades del granulado en todo su esplendor contemporáneo. Esta pieza, aunque parezca mentira, está realizada a mano, grano por grano. Si investigan en Internet pueden encontrar el proceso de elaboración de exactamente esta misma. Es una esfera que va recubriendo de granos uno a uno. David Huyck fue finalista en los premios Loeb en el año 2016, y los premios Loeb valoran la creatividad aplicada a los productos artesanales. Son unos premios muy prestigiosos, están dotados con 50.000 euros para el ganador, y realmente están creando tendencia en el campo de la artesanía. Me parece muy interesante, en este caso, destacar que muchas veces el artesano ya tiende a investigar o a innovar dentro de su producción. Y muchas veces este tipo de premios lo que hacen es potenciar la tendencia natural del artesano. Me parece interesante esta reflexión. Si vemos esta pieza de Giovanni Corbaglia, artista italiano, vemos como el granulado también forma parte de la decoración interior de la pieza. Giovanni ha dedicado toda su vida al estudio del trabajo con hilo de oro.
El año pasado, en un congreso en Valladolid, también poco tuve que defender el oficio. Cuando hablamos de tendencias o de concepto, en artesanía es muy importante, pero no es solo lo importante para la conservación, desde luego para la conservación de los oficios. Si nos fijamos solo en la parte creativa y conceptual y perdemos los maestros, los que trabajan con las manos y los que conocen el material y sus posibilidades, podemos avanzar hacia un terreno un poco pantanoso, por decirlo de algún modo, a la hora de conservar ese patrimonio inmaterial del saber. Giovanni realiza unas piezas maravillosas, veremos más ahora en unos minutos. En un plano más formal, vemos cómo Cubachinca distribuye las piezas elaboradas en Kubachi, un pueblo en Dagestán, en Rusia, las montañas del Cáucaso, situado entre Europa del Este y Asia Occidental. Ha recibido la influencia de un montón de civilizaciones. Vemos este trabajo combinando filigrana, granulado con una turquesa. En este pueblo, desde miles de años antes de Cristo, se elaboraban cotas de malla, sables. Era un pueblo de tradición de armeros, y comentan que el casco de Alejandro Magno fue elaborado en Kubachi. Aquí vemos una pieza de Cerdeña inspirada en las mazorcas de maíz, en una fuente de inspiración de un elemento vegetal. Y era típico regalárselo a las novias, deseando fortuna y prosperidad para la familia. Esta es una pieza de la marca Cocu. Su gerente es Andrea Usay y están en Cerdeña. Vemos como también es un motivo muy característico de los adornos tanto en Portugal como en nuestra región, en Salamanca. También se puede encontrar en Noruega, se puede encontrar en Colombia, y en Portugal lo llaman caramuso. Este es, si se puede apreciar, es como un muelle, un círculo formado por un muelle al que se le aplica una bolita. En Laos vemos el mismo motivo, el tomatillo, como llaman en Colombia, y vemos estas piezas que distribuye la marca Blanc de Noir, su gerente es Darouni, y están elaboradas por multitud de talleres de Laos. Estas joyas están inspiradas en la joyería que utilizaba la familia real. Son unas piezas fantásticas. Y del mismo modo, vemos que aunque partiendo de técnicas tradicionales, tanto el diseño como el material publicitario que se utiliza, pues es imprescindible para llegar a otros mercados. Esto todas las marcas, talleres o productores que pretendemos mantener vivos nuestros trabajos y hacerlos rentables, pues para todos resulta fundamental. Estos talleres pasaron en Laos grandes dificultades en la guerra del Vietnam. Es una marca que existe ahora mismo hace 40 años y bueno, consiguieron sobreponerse, organizarse y consiguieron mantener esta estética relacionada con las joyas de la monarquía. Karin O'Keefe, un buen amigo
y maravilloso artesano del norte de Argelia, de la Cabilia. Actualmente vive en Barcelona, bueno, lleva viviendo en Barcelona 25 años. E imparte clases en la Escola Massana, tiene un curso abierto sobre joyería bereber, siempre repleto de alumnos, y reinterpreta con maestría la joyería de su tierra. Vemos cómo son, podemos apreciar en la parte baja del brazalete, pueden ver un botón charro, como diríamos en Salamanca. Con esta pieza siempre pongo el ejemplo un poco porque es muy bonito ver cómo muchas culturas están conectadas por un oficio o una técnica, y es exactamente la misma forma del botón charro, pero con esmalte. El esmalte es muy importante en la joyería bereber. Cada color tiene un significado, igual que la forma de algunas piezas, y muchas veces están destinadas para ciertas personas en diferentes momentos de su vida. Cuando hablamos de técnicas tradicionales, es importante pensar en que la tradición no debe ser algo estático, y rara vez lo es. Las tradiciones de algún modo siempre evolucionan y podemos apreciarlo con el paso del tiempo. Por ejemplo, nuestro padre en los años 80 empezó a elaborar estos pendientes que realmente están inspirados en un colgante al que se le llama galápago, muy habitual en el traje salmantino. En ellos, como estamos en la sección de granulado, pues podemos apreciar unas piececitas de chapa intercónicas intercaladas en el granulado. Otra posibilidad que nos ofrece la granulación es buscar el contraste, combinando colores, como en esta reinterpretación que hicimos recientemente del botón charro, con un fondo de plata oxidada y la granulación en oro. Las grandes firmas que elaboran alta joyería, como en este caso Cartier, también utilizan las técnicas ancestrales, conscientes de su atractivo y conscientes también del valor añadido, si lo necesitara, de algún modo, que les da a su firma. También esto produce como un efecto de revalorización de estas técnicas que muchas veces a nivel popular, pues, o los mismos artesanos no se lo damos, ¿no? Esta esfera con la clásica pantera de Cartier realizada en granulado, en oro de 22 quilates y rodeada de diamantes. Y bien, como decimos que la filigrana y el granulado normalmente van unidos, pues unos años más tarde, en el año 2015, Cartier, los talleres de arte de Cartier elaboran esta pareja de panteras con filigrana, presentado en el año 2015. Filigrana en platino, también rodeada de diamantes y con unos detalles de lacado en negro. Si nos fijamos en el detalle de las panteras, es muy similar esta filigrana abierta al modelo que vimos anteriormente de Oaxaca, de México, y también muy similar a algunas piezas portuguesas. El lujo se asocia cada vez más con lo difícil de encontrar, con lo único, con lo especial. Este texto lo encontré en la revista Elle en el año 2007. Eran unas declaraciones de Giorgio Armani. Entonces, me gusta muchas veces recordarlo porque es un concepto que está muy cercano a los artesanos. O sea, lo utiliza Cartier, que no necesita dar más prestigio a su nombre, porque es una marca por todos conocida a nivel mundial, pero utiliza esta técnica un poco sacándole partido a esas técnicas en desuso. Muchas veces los artesanos que las dominamos no somos capaces de encontrar el canal para ponerlas en el mercado. Entonces es muy
interesante pensar en esto y trabajar en esta línea de mostrar nuestro trabajo, primero elaborarlo con calidad y después mostrarlo de la misma forma, con la calidad que se merece. En el año 2002, como vimos en la presentación anterior, cuando hablábamos de nuestra trayectoria, después de una etapa de formación, yo realicé varios años de fabricación en una escuela en Salamanca, fuera de nuestro taller. Nuestro padre nos enseñó todo lo que sabía sobre la filigrana. Y en los años posteriores, yo hice fabricación en Salamanca y mi hermano Raúl hizo grabado y engaste. La intención era producir estas piezas fuera del contexto tradicional en el que se enmarca la filigrana. La colección Salamanca, nuestra primera colección, estaba inspirada en los contrastes de los bloques geométricos de piedra de Villamayor con los labrados platerescos que, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca. Eso es lo que un poco el punto de inspiración de esta colección tan geométrica con la filigrana en el centro. Aquí estamos viendo cómo este trabajo lo estábamos haciendo en el año 2002. Estamos hablando como casi 2 décadas llevamos haciendo este trabajo contemporáneo. Eleuterio Antúnez, del pueblo de mis abuelos precisamente. A Eleuterio lo conocí como el año 2007, tal vez un poquito antes. Eleuterio tuvo una escuela taller allí en Travasos y es un magnífico artesano, tal vez el mejor artesano, el mejor taller de Travasos. Elabora estas piezas fantásticas y vemos como la filigrana actualmente, esta pieza es del año 2012, la colección Couture de inspiración Art Deco. La filigrana está completamente integrada en el sector de la alta joyería, oro blanco y diamantes, presentado en Las Vegas en el año 2018, en esta feria Couture. La continuamos combinando en piezas únicas, como esta sortija elaborada con un zafiro y con filigrana en zigzag. Esta la hice personalmente recién llegado de un viaje a Colombia, en el que estuve trabajando con mi amigo Eligio Rojas, y aprendí a hacer esta filigrana en zigzag. También podemos jugar con los contrastes de color, como estos pendientes también pertenecientes a la colección Couture de Eleuterio Antúnez. Oro amarillo y rutenio con diamantes para elaborar estos magníficos pendientes Art Deco. Y en 1996, ya hace un montón de años, en 1996 presentamos este collar en el Salón de Diseño de la Junta de Castilla y León, ya trabajando en esta línea de salirnos del contexto tradicional, sin despreciar la forma tradicional, porque las formas tradicionales las continuamos elaborando, y de hecho nuestro padre, en los 30 años, 35 años que tuvo de oficio, ya trabajó mucho los modelos populares para elaborarlos a su estilo. Eso también yo creo que fue un poco la inquietud en cuanto al diseño, también fue herencia de nuestro padre y maestro, porque él muchos modelos los trabajaba, los rediseñó, por decirlo de algún modo, tanto en forma como en tamaño. Otra posibilidad que proponíamos en aquella época es la combinación con perlas de gran tamaño, muy cercanas a la joyería de lujo, como son las perlas de Tahití o las perlas australianas. Y si regresamos al campo de las tendencias y de la investigación, aquí vemos un sol, un objeto decorativo elaborado por Artesanías Panicua, de Michoacán, México, que está hecho con fibra, con paja, como diríamos en mi pueblo.
con fibra de trigo, popotillo de trigo lo llaman en México, en Michoacán. Bien, un objeto decorativo inspirado en las tradicionales técnicas de cestería y que también estuvo seleccionado fue finalista en los premios Loeb. Evidentemente no es una joya, pero me parece muy interesante observarla y plantearnos las posibilidades que tiene la filigrana en cuanto a generar texturas con hilo. El genio de la suavidad en este campo es el artista que previamente hemos visto, esa caja que parecía que estaba forrada con terciopelo y granulada en el interior, es Giovanni Corbaglia, que, como les comentaba, lleva una vida investigando las posibilidades del trabajo con hilo. Esta colección está inspirada en el mito del vellocino de oro. Este broche, por ejemplo, lleva 4.800 metros de hilo, 500 horas de trabajo. Las piezas de Giovanni se pueden encontrar en las galerías, prestigiosas galerías a nivel mundial y en muchos museos. Giovanni dice que él no emprendió un viaje a buscar el vellocino, como hizo Jason. No, él emprendió un viaje de 12 años para investigar cómo hacerlo, cómo conseguir ese efecto orgánico con oro. Giovanni se formó en Padua, en la escuela de arte. Tuvo dos maestros italianos que se llaman Francesco Pavan y Paolo Maurizio. Si buscan los nombres en internet verán que son dos artistas, realmente dos artistas joyeros. Entonces también es muy importante la formación en los oficios para conseguir que las tradiciones se mantengan y evolucionen. Y un poco regresando a la tierra ya, porque el trabajo de Giovanni es una locura, vemos como en Cerdeña actualmente se elabora piezas de este tipo, con esta técnica, que allí la llaman córbula, y es un hilo retorcido, la base de la filigrana salmantina, la filigrana portuguesa. Es un hilo retorcido, enrollado a modo de canasta, y que está inspirada en las cestas que las mujeres utilizaban para tamizar el grano. Es un trabajo tradicional de Cerdeña, como muchas. La pieza sarda que vimos anteriormente, la sortija, también estaba inspirada en un elemento cotidiano, igual que, como sabemos, la mayor parte de las joyas populares, sobre todo sus nombres o muchas veces también sus formas, están relacionadas con artículos o objetos muy familiares. Esta sortija elaborada por Fernando Marroco, en oro amarillo y en oro blanco. Un trabajo similar, con un punto de partida totalmente, bueno, también similar, en cierto modo. Este nudo tejido es la pieza más representativa de la joyería en Antioquía, en Colombia. Y cuentan que Juan Olarte hizo los primeros nudos antioqueños para adornar los cabestros de la mula de un amigo suyo. Quería adornar la caballería para una fiesta y le encargó unos nudos de plata. Normalmente estos adornos que se ponían en los arreos pues estaban hechos con materiales textiles o el mismo cuero con el que estaban elaborados. Este nudo que surgió de este encargo a principios del siglo XIX, a finales del siglo XIX, forma parte, a principios del siglo XIX, forma parte de las piezas más representativas en Colombia, de la joyería colombiana.
En muchas ocasiones, como hablábamos de cuando hablábamos de intentar crear o emocionar al público con nuestro trabajo, utilizamos diferentes recursos. En este caso, Gry Maggi, de Noruega, utiliza esta flor para presentar su broche, que en la fotografía realmente puedes pensar si es una flor mecánica o es un broche orgánico. Es un broche que en Noruega lo llaman solia y pertenece al ajuar del traje popular. Como vemos, Gry lo está utilizando en un contexto totalmente contemporáneo y el broche funciona. Gry me visitó ya van a ser 3 años y bueno, le tengo que devolver una visita a su taller. Abrió una galería el año pasado. Esperemos que todo este asunto del virus termine pronto y podamos restablecer ese tipo de contactos que teníamos antes. Bien, Gry estudió trabajo en metal aplicado al arte popular en la Universidad de Porsgrunn, en Noruega, en la Universidad Pública de Porsgrunn. Posteriormente trabajó con un artesano. Trabajó con un artesano, con un maestro artesano, no recuerdo si de su ciudad de Statela o en Porsgrunn, y también trabajó con el Instituto de Arte Popular. Actualmente es una maestra artesana y tiene su propia galería preciosa. También buscando estas nuevas emociones o estas nuevas formas en la joyería popular, podemos insertar los elementos vegetales dentro de nuestra obra. En este caso es la interpretación, como comentamos, del famoso jardín, que yo creo que lo descubrí, no sé, este jardín lo vi en Salamanca, en la exposición La belleza que protege, que comisariaba Carlos Piñel, y como comentamos, pues es una de las piezas de la colección de joyería pues más características del Museo Etnográfico. Pues vi esta pieza, me encantó, y luego pues fue en el año 2015 cuando hicimos esta colección. Como muchas veces las fuentes de inspiración o las cosas los motivos o los objetos que nos crean, nos producen cierta emoción, como te puede quedar ahí la idea, y el proceso muchas veces para metabolizarlos es lento. Bien, con esta pieza sorprendimos al jurado de los Premios Nacionales de Artesanía en el año 2015 y recibimos el premio Producto. Nos hizo bastante ilusión el hecho de recibir el premio, siempre se agradece que reconozcan tu trabajo, desde luego, pero el premio Producto fue muy especial porque normalmente nosotros somos un taller que tendríamos más opciones en trayectoria, somos una tercera generación, pero que se reconozca una propuesta contemporánea y además basada en un relicario del siglo XVIII, pues la verdad que lo valoramos mucho y agradecemos también que se fijaran en nuestro trabajo, por supuesto. Esta es la pieza en todo su esplendor y en todo su color. Antiguamente esta pieza, si se fijan en las piezas del museo, se utilizaban flores, más bien flores secas que se encuentran en el campo de un color pajizo. Nuestro juego era un poco llevarla a ese campo del color. También difícil para nosotros que trabajamos normalmente en plata y oro, un trabajo bastante sobrio. Bien, espero que les haya resultado interesante y con esta serie de fotografías pues quería mostrar cómo la tradición es dinámica, como igual que nosotros hemos trabajado buscando avances y buscando propuestas que emocionen al público para que la filigrana continúe por nuevos caminos. Vemos como a nivel mundial el movimiento ha sido muy similar y la filigrana está completamente viva actualmente. Muchas gracias.